Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Java Ministerios se Listo. Muy buenas tardes, mis hermanos. Nuevamente aquí estamos en este martes de oración aquí en nuestra congregación, y martes también de día de la misión de La Fe del Creyente. Un gusto saludarles nuevamente desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, desde Java Ministerios. Y bueno, con estos temas que son sumamente esclarecedores, sumamente edificantes, temas que indudablemente a quien tiene corazón dispuesto ayudan a entenderse en su ser como creyente, en la vida que implica estar a los pies de Yeshua, de nuestro amado Maestro, de nuestro amado Salvador, Redentor. Y bueno, hemos venido tocando en las dos emisiones anteriores de manera específica. Hoy es la tercera, y si el Eterno no dispone otra cosa, sería el cierre, acerca de guerreros lastimados es el nombre, y lo que tiene detrás es el ver que, o mostrar que podemos tener muchos años como creyentes. Podemos sabernos la Biblia al revés y al derecho, porque en más de 10, 15, 20 años de estar en el Evangelio, pues indudablemente que se adquiere cierta destreza, cierta maestría, cierta habilidad en manejar la palabra, la escritura. No se puede hacer una disertación de ello. Sin embargo, también ocurre que, aun a pesar de toda esa sapiencia bíblica, las bendiciones, las promesas que están ahí en la Biblia, en la palabra del Señor, pues simplemente no se ven esos frutos de fe, no se ven esos frutos de justicia, no se ven esos frutos de arrepentimiento. Entonces, algo ocurre, y que se requiere de un conocimiento que, vuelvo a decir, gracias al Eterno, bendito sea nuestro amado Padre Celestial, Yahweh Tsebaot, Yahweh de los ejércitos, pues nos ha brindado aquí en Java Ministerios, y lo que ahora hace es disponer justamente lo que nos ha regalado aquí en Java Ministerios para el crecimiento de cada javaíta. Ahora abrirlo para ti, mi hermano, para ti, mi hermana, que me estás escuchando, para ti, varón, mujer, que aún tienes dudas respecto de tu fe. Bueno, aquí vas a recibir esta semilla de conocimiento, esta semilla de sabiduría. Y pide al Eterno, como yo lo he pedido antes de llegar aquí, que mande ese espíritu de entendimiento, que Yeshua haga en ti y en todos los que estamos participando de esta emisión, como lo hizo con sus 11 apóstoles, aquellos que quedaron después de su crucifixión y su posterior resurrección, ¿sí?
así como hizo con su siervo Pablo, así haga también con nosotros, que nos abra el entendimiento. Entonces, les decía, podemos ver incluso, no solo no ver los frutos, sino también ver ataduras, ver situaciones que desdicen o se contraponen a lo que se supone debe tener un creyente como testimonio de vida. Problemas en la familia que, bueno, existen los problemas, definitivamente, son parte de la vida cotidiana, pero cuando son constantes, cuando se tiene tiempo con ellos o son sumamente difíciles, bueno, pues no habla precisamente de un creyente que esté al menos bendecido en esa parte. Indudablemente que el Eterno también bendice, y bendice en misericordia, bendice indudablemente por gracia que Yeshua nos dio, nos regaló un favor inmerecido. Entonces, lo que se trata aquí es justamente que tú te vayas observando, que tú te vayas haciendo un autodiagnóstico. Ya te lo he dicho en ocasiones anteriores, que cada muestra, déjame le pongo el término enseñanza, que no lleva mala intención, más que demostrarte, es toda la intención, mostrar, enseñar como mostrar. Sí, aspectos de tu vida como creyente que requiere que tú revises. Yo lo he hecho, y bendito el Eterno que me ha permitido, me ha dado la fuerza para poder hacer los cambios en mi vida. Y así anhelo que tú también hagas, mi hermano, para que tengas esa libertad que solamente el Hijo puede dar. Y a eso vino, si recuerdas, a eso vino Yeshua, vino a darnos libertad, vino a sanar, vino a quitar la opresión, vino a sacarnos de las cárceles, de las prisiones espirituales que hay en nosotros, y que nos damos cuenta. Bueno, aquí es justamente eso, que te des cuenta. ¿En qué estás oprimido? ¿En qué cárcel te encuentras? ¿En qué área de tu vida hay cautividad? Y cautividad, pues del maligno, vaya, ¿sí? De aquel que vino a matar, robar y destruir. Entonces, prepárate ahora para ver la parte que ya te adelantaba y que el Eterno por alguna razón no permitió que se abordara la semana pasada. Una segunda fortaleza que es muy dañina y que daña terriblemente, no solo aquel que no tiene a Jesús, a Yeshua en su corazón, sino aquel que lo tiene o que dice tenerlo, a nosotros los creyentes. La falta de perdón. Vimos una fortaleza antes, el rechazo, y vimos cómo el rechazo hace tanto daño al creyente y que muchas veces no se da cuenta que está sufriendo, está viviendo las consecuencias del rechazo, que tiempo atrás, durante la infancia o incluso en el momento mismo de la concepción, recibió la memoria espiritual que tiene, está presente, y entonces tiene una vida poco fructífera como creyente. Ese espíritu de rechazo, esa fortaleza que vimos, bueno, pues tiene también consigo espíritus que aterrizan, que se avecinan también. Veíamos el espíritu de inseguridad, el espíritu de orgullo, el espíritu de independencia, autonomía insana, no porque no lo sea, sino porque como creyentes nosotros dependemos de nuestro Padre Eterno, y eso habla de humildad. Cuando es así, el espíritu de susceptibilidad, el espíritu de timidez excesiva y el espíritu de control y manipulación, que es tremendo cuando llega a la vida de un creyente, cuando llega a una congregación, es sumamente dañino, porque estamos hablando de un espíritu que ustedes conocen en la Biblia como Jezabel. Entonces, ahora veamos esta fortaleza que se llama la falta de perdón. Y mira, yo he escuchado a creyentes que hablan que les es difícil perdonar, que les resulta muy, muy difícil perdonar. Y mira, también hay quienes de los creyentes, y vaya que habría algunos testimonios que de manera personal y cercana conozco, en donde decían, es que yo ya he perdonado, pero cuando veían a esa persona
producía un efecto en ellos mismos de enojo, de malestar, de incomodidad, despertaba el resentimiento, vaya así. Entonces ahí no hay perdón todavía. Se dio el perdón porque sabíamos que tenía que darse, porque como creyentes estamos llamados a perdonar, pero aún faltaba el perdón que proviene del corazón. Entonces, de lo que se trata aquí es justamente que tú veas cómo andas en esa área. ¿Cuánto hay de falta de perdón en este momento presente en tu vida? Y mira, esas heridas que se producen en el pasado y que incluso ya no se acuerda uno de ellas, pero siguen sangrando nuestra alma, siguen sangrando el corazón. Ahí es justamente donde está la falta de perdón. Y estas heridas son las que mantienen abierta la puerta a diversos espíritus. De espíritus, por supuesto, inmundos, o sea, no precisamente espíritus buenos, vaya. ¿Y qué es lo que hacen? Pues simplemente provocan enojo, provocan que pierdas la paciencia con suma facilidad, provocan que seas tímido, que seas susceptible, que seas fácil de lastimar, que seas manipulador, controlador, etc. Entonces, creemos que con ya tener a Yeshua en nuestro corazón ya es suficiente, que ya lo aceptamos, vaya. Cuando ya lo aceptamos creemos que es suficiente. Y no, mis hermanos, ahí empieza apenas el camino. Y la misma escritura lo dice. La perfección como promesa que tenemos en Yeshua no termina hasta que somos llamados a dormir, hasta que esta mortaja, ese cuerpo corruptible que fue hecho de la tierra, polvo es, deberá quedarse aquí. Ahí, cuando seamos llamados a dormir, este cuerpo se queda aquí, hasta ahí termina justamente nuestro proceso de perfeccionamiento. Entonces dura toda la vida, toda nuestra vida dura, no lo alcanzamos de manera definitiva. Son aproximaciones y aproximaciones cada día. Entonces, esas lastimaduras emocionales que traemos son muy profundas, están muy adentro de nosotros, pero ahí están. Y ¿sabes qué? No nos acordamos de ellas, nos acostumbramos a ellas, pero siguen vigentes. Y los espíritus que han entrado a través de esas heridas, ya te lo decía en la primera emisión de este tema, hace 2 programas, siguen haciendo daño y muchas veces sin percatarnos de ello. Sí, no hay libertad, hay cautividad en nuestro corazón. Hay obras del enemigo, de Satanás, que no han sido todavía deshechas, no han sido rotas, no han sido quebrantadas. Sí, entonces necesitamos nosotros reconocer eso, porque además hay otra cuestión que es delicada, mi hermano, mi hermana. Y hoy, fíjate, en especial hoy, bueno, desde ayer y hoy el Eterno ha brindado cada situación para venir a platicar contigo. Y el día de hoy me dio de manera, ahora temprana, una persona en uno de los grupos de WhatsApp manda un mensaje en el que invita justamente, y mira, déjame ver si lo rescato así de rapidito para leerlo y darte la referencia completa. Aquí está. Dice: tomar conciencia de que toda enfermedad es una fase de solución de un conflicto nos muestra que hay cambios en nuestra vida por hacer. Este fue el mensaje que recibí en la mañana, y el Eterno me lleva a que empiece a cavilar para venir contigo y platicarte de: es cierto esto. Sin embargo, si tú puedes ver ahí, no se habla de restitución, no se habla de restauración, no se habla de sanidad. Quizás esté de fondo ahí así, pero en Yeshua tenemos esas promesas, ¿sí? Y es por la vía de la liberación que podemos obtenerlas. Y tiene que ver también con eso que te estoy comentando, la falta de perdón.
El perdón libera. Tú dices, bueno, es que voy a liberar a la persona al darle perdón. No, te liberas tú. El perdón es para que te liberes tú. Es cierto, también liberas a la otra persona, pero te liberas tú. Y mira, vayamos a la escritura para ir dándole fundamento a esto, porque yo no quiero venir a decirte lo que a mí se me ocurre. No, incluso he venido haciendo esa oración desde que venía, desde hora temprana al mediodía, y ahorita que venía para acá, igual, Señor, no permitas que yo diga las cosas que yo quiera decir. Di a través de mi boca lo que tú quieres que diga. Sí, le digo, Señor, habla a través de mi boca para que yo diga la palabra que debo de decir, la palabra que debe oírse, y aún más, la palabra que necesita escucharse. Y aún le decía, Señor, toca a aquellos con esa palabra que tú vas a enviar a través de mi boca, que tú has traído a esta emisión, y les des la luz que necesitan, la luz que necesita la oscuridad en la cual se pueden encontrar. En ese sentido, entonces te llevo a Mateo 18, 23, perdón, a Mateo 18, desde 23, ¿sí? Todo ese pasaje vamos a analizar, porque habla de la importancia del perdón. Es un poquito largo, pero es conveniente que lo veamos para ir entendiendo todo esto, lo delicado que es el perdón. Así como te hablé que el orgullo también era algo abominable, sumamente delicado, también la falta de perdón, y ahorita lo vas a entender. Dice, perdón, es el Mateo 18, del 23 al 35. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Una cantidad enorme, ¿sí? Sí, simplemente un denario, fíjate, un denario es un día de trabajo. Imagínate, 6,000 denarios, sí, al costo de un día de trabajo. Ahorita se va a una cantidad bastante alta, vaya, sí. A este, dice, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado, hasta el suelo completamente, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, 100 salarios de trabajo, diarios de trabajo le debía. El otro debía 10,000 talentos, pero 6,000 denarios es lo que equivale todo eso, 10,000 talentos, un talento. Entonces, y haciéndole de él, dice, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Sí? Imagínense nada más, olvidó la magnitud del perdón que se le había dado. ¿Qué comparas tú 6,000 denarios? Vaya. ¿Sí? De un talento, cuando él debía 10,000. Y este le debía solamente 100 denarios. O sea, la enormidad de la diferencia en cuanto a monto es sumamente importante. Entonces se le olvidó justamente que había sido perdonado con gran magnitud. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, igualmente postrándose, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada
cada uno a sus hermanos sus ofensas. Nota aquí, fíjate, nota aquí. Nosotros no debemos 10,000 denarios, pero lo que debemos por el perdón de nuestros pecados es una deuda impagable. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿Sí? Y dice todavía más, mira, en Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y fíjate, hay algo, también algo, cuando rezamos, oramos, recitamos el Padre Nuestro, hay algo de suma delicadeza que a veces no somos conscientes. Dices en Mateo 6, 10, 12, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Simplemente de entrada, mi hermano, venga tu reino y hágase tu voluntad. La voluntad del Eterno es que perdonemos. Y todavía lo decimos en el cierre, perdónanos nuestras deudas porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Establecemos un compromiso de perdón con el Eterno. De no ser así, entonces nos entregará a los verdugos. ¿Y cuáles son los verdugos, mis hermanos? Son aquellos que llamamos caldeos. Son aquellos espíritus inmundos que nos mantienen oprimidos cuando hay falta de perdón. Cuando vivimos el resentimiento, cuando vivimos las consecuencias del rechazo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también vimos, si recuerdas, que cuando le damos la espalda a Yahweh por no obedecerle, Él también nos da la espalda. Y es justamente cuando los caldeos vienen a nuestra vida autorizados por Él. Sí, recuerda que Él es el Señor de los espíritus también. Yahweh Tsebaot es el Señor de los ejércitos, pero también el Señor de los espíritus. Él es el dueño de todo. Y hay cuántos ejemplos, lo vimos ya en ocasiones anteriores. El ejemplo, Acab. ¿Quién hará caer a Acab? Y ahí, entre uno y otro que estaban ahí, dijeron yo, y hasta que uno dijo yo, el espíritu de mentira. ¿Y cómo lo harás? Pondré mentira en sus profetas, en los profetas de Acab, de los cuales estaba diciendo los profetas del Señor. ¿Y qué fue lo que pasó justamente? Acab murió por causa de la mentira. Entonces, ahí se autorizó ese espíritu por parte del Eterno. Así pasa con nosotros también, cuando caemos en transgresión, cuando le damos la espalda al Eterno. Entonces esto quiere decir que tenemos que perdonar para que nuestro Padre nos perdone. Y la falta de perdón ocurre en nosotros cuando alguien justamente nos lastima, cuando alguien nos abre una herida, o bien cuando toca nuevamente una herida que estaba ahí en nuestra vida pasada, ¿sí? Y nos negamos justamente, nos negamos a hacerlo. Y es justamente tan delicado el no perdonar que Yeshua puso un énfasis muy especial en ello, Y mira, lo dice en Mateo 18, 21 y 22. Ahí lo dice. Entonces él acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y mira, ya te decía yo en otras ocasiones que en este pasaje que te acabo de leer, estás tú viendo a Jesús el griego. Pero Jesús el judío está refiriéndose a otra cosa de mayor envergadura, de mayor importancia. Cuando Jesús habla esto, tiene en mente Génesis 4, 23, 24. Y te lo voy a leer de la Tanaj, no de la Reina Valera. Ahí es donde lo vas a entender, fíjate, dice, y Lemech dijo a sus mujeres, Ada y Tzila,
escuchen mi voz, mujeres de Lemech, presten oído a mis palabras. ¿Acaso asesiné a un varón por mi herida y a un niño por mi lesión? Si en la 7ª generación se cobró venganza de Caín, de Lemech hasta la 77. ¿Te imaginas? ¿Sí? O sea, a eso es lo que se refería Yeshua. ¿Sí? O sea, aquí hay que perdonar hasta la generación 77. ¿Te imaginas? O sea, si una generación en promedio, vamos a ponerle, vive 70 años, imagínate cuánto hay que perdonar, cuántas veces hay que perdonar. Yo creo que nos vamos de este mundo y difícilmente podremos alcanzar esa cantidad de perdón, y además si somos discípulos de Yeshua, bueno, no habrá lastimaduras, porque te vas a mover en algo que ya te he dicho, que se llama emuná. Fe traducida, ¿sí? En Jesús el griego se habla de fe, pero en Jesús el judío se habla de emuná. Y son tamaños distintos, ya te lo comenté. Son cosas de distinta profundidad, de distinta amplitud. Entonces, date cuenta aquí de la importancia del perdón. ¿Sí? Entonces, es más común de lo que uno pudiera pensar la falta de perdón. Ya te decía, incluso hay personas que dicen, es que no puedo perdonar, no puedo perdonarlo simplemente. Y aún más, fíjate, viene el momento de lastimadura, hay molestia, hay enojo, hay resentimiento, hay falta de perdón, entonces hay odio, y luego ocurre algo muy indeseable que se llama amargura. Y viene entonces raíz de amargura. Y el Rav Shaulo lo dice en sus enseñanzas, que la raíz de amargura es muy contaminante. Entonces, una persona con amargura contamina todo lo que hay a su alrededor. Entonces, y es muy delicado, porque además estamos hablando de orgullo, si recuerdas. Estamos hablando de falta de fe. Entonces es muy, muy importante que entendamos toda esta situación de la falta del perdón. Incluso también, fíjate, quién dice que aunque esté próxima a la muerte, se irán de este mundo sin otorgar el perdón. Es una decisión consciente. Y ese perdón, fíjate, como lo hemos leído en los pasajes que recientemente te expresaba, es tan necesario para que seas garante de vida eterna. Y no solo eso, sino que te impide que vivas ese mucho más, y esas 100 veces más aquí en esta tierra, como lo promete Yeshua, por seguirlo, y la promesa de vida eterna en el mundo venidero. Entonces, esto es lo delicado, mi hermano, mi hermana. Por eso el Eterno manda que nosotros perdonemos, nos aclara la necesidad y velo así, la conveniencia del perdón. ¿Por qué? Porque está en riesgo nuestra vida eterna. Entonces, cuando no podemos perdonar, cuando hay una traba, algo que estorba, es ese espíritu inmundo que no permite que venga el perdón. Sí. En ese caso, ¿sabes qué? Hay que pedirle al Señor que mande un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio, un espíritu para perdonar. Y que no sea solamente de la boca, sino desde el corazón. Y bueno, te digo, tengo ahorita en mente a un queridísimo creyente, vaya así, que años decía que había perdonado. Y no fue hasta un momento de alabanza, donde fue llevado a postrarse, donde fue postrado por el Eterno, y empezó el proceso de perdón. Por
eso te lo digo, mi hermano, porque yo lo he vivido de cerca, ¿sí? Entonces, así como el Eterno, fíjate, autoriza a ese espíritu de falta de perdón en nuestras vidas, así también Él envía ángeles para pelear contra esos inmundos. Y entonces podremos derrotarlo por nuestra fe, para ser liberado el perdón. ¿Sí? Y mira, recuerda que también Satanás se viste de ángel de luz, ¿eh? ¿Y qué es lo que va a decirte como ángel de luz? Vaya así, creyéndote de que te está aconsejando para el perdón. Te va a decir, sigue lamentándote, no pasa nada, sigue murmurando, sigue criticando. Sí, sigue despoticando contra esa persona. Incluso hasta te lleva a que veas con agrado, que te sientes bien haciendo eso, ¿sí? Por ello es que es necesario estar consciente en dónde están nuestras heridas, quién las hizo, y para ello es necesario hacer una retrospectiva de nuestra vida y ver justamente quién nos hizo daño, y hay que perdonarlos, pero también perdonarnos por haber dicho cosas, por haber hecho cosas y haber pensado cosas que si salieran a la luz quizás nos diera pena y vergüenza. Por eso hay que perdonarnos, hay que confesar al Padre y que todo eso salga a la luz y llegue a la luz, a esa zona, esa promesa de luz en Yeshua, esa promesa de luz a la oscuridad que podamos traer en nuestra vida, a esa zona de oscuridad de nuestra vida, que llegue esa luz y que llegue con ello la restitución, la restauración y la sanidad. Y es de esa manera que ese inmundo dejará de tener poder sobre nosotros y podremos entonces tener esa sanidad. ¿Sí? Se necesita ser sanado y se necesita ser liberado. Y con ello, ¿sabes qué? Tengamos un asiento para el espíritu de santidad. No en iniquidad, no en un lodazal espiritual, vaya así, sino en limpieza de corazón, en sanidad, en libertad, y así poder ser ungidos con ese poder que viene con el bautismo del Espíritu Santo. Porque una herida se convierte en una atadura, ¿sí? Se convierte en una atadura. Por ello necesitamos que esas lastimaduras salgan de nuestro corazón. Necesitamos, ya te lo decía anteriormente, anular nuestros rasgos de personalidad, anular nuestro orgullo, anular nuestro ego, hasta que solamente quedemos así, dependientes absolutamente del Eterno, de Yahweh, de nuestro Padre Eterno. Porque sabes que el encontrarse en una atadura emocional obstruye justamente la presencia del Eterno, ¿sí? Y se ensombrece nuestra vida. Se ensombrece porque precisamente no le permitimos, por esa atadura de falta de perdón, por esa fortaleza que está en nosotros, junto con todos los espíritus que ya te mencionaba, sí, simplemente no puede obrar. Y en todo caso la bendición viene por misericordia, porque Él te creó y eres su más preciosa creación, como lo soy yo, lo eres tú, lo es cualquier ser humano. Todo ser humano fue hecho como la más preciosa criatura de toda su creación. Entonces, esa atadura también nos mantiene en opresión, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que de pronto están tristes y no saben por qué. A mí me ha pasado de pronto, hace algún tiempo me tuve que enfrentar a este inmundo de la tristeza que de pronto llegó y ¿sabes qué fue lo que hice? Me levanté, me salí a un lugar solo y empezar a pelear contra ese inmundo, a reprenderlo, ¿sí? Porque esa es la manera en que lo hace un hijo de Dios. La depresión igualmente, personas deprimidas que no saben la causa, personas que se enojan por la nada. ¿Y sabes qué es lo que está ahí?
el corazón está gritando: estoy lastimado, necesito ayuda, tengo heridas, auxilio, haz algo para que me ayuden. Eso es lo que está diciendo, pero nuestra conciencia también se ha vuelto insensible. Y bueno, quien nos consolará es justamente el Espíritu Santo, pues es una de las virtudes que tiene, es el consolador. Por eso te decía, hay que pedir ese espíritu de poder, ese espíritu de amor para perdonar y seguir amando a esa persona en el amor de Yeshua, seguir ayudándola, seguir como creyente siendo fortalecido cada vez. ¿Sabes qué? En eso consiste la metáfora de la otra mejilla. Sí, no quiere decir que físicamente la pongas, no. Es un borrón y cuenta nueva. Te perdono y pa'lante. ¿Sí? Por eso la Escritura nos dice en Hebreos 12, 14, 15, nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, ojo, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si hay falta de perdón, ¿hay santidad? No podrás ver al Señor si no hay santidad. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Recuerdas lo que te decía? ¿Sí? Y todavía nos dice en Efesios 4, 31, 32, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Yeshua. ¿Sí? Porque ¿sabes qué, mi hermano? ¿Sabes qué? Justamente Yeshua lo dijo de manera muy clara, que cuando en Mateo 22, 36, 40, ahí le preguntaban que cuál era el gran mandamiento. Y el Señor dijo: el primer gran mandamiento es: amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego dijo el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo además: porque de los dos grandes mandamientos depende la ley y los profetas, la Torá y los profetas, la instrucción y los profetas. ¿Sí? Entonces es delicado todo esto, y además hay que entender que cuando tú te enojas con tu prójimo, realmente con quien deberías enojarte es con su Creador, porque Él lo hizo de esa manera como es. Él lo permite que sea de esa manera. Entonces, a quien tienes que voltear es hacia el Señor, hacia su Creador. No es tan simple entender esto que te estoy diciendo, pero es una realidad. Por eso Él habla de que del que ames al prójimo depende la ley y los profetas. O sea, depende de que se cumpla la instrucción que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos bien y para que nos vaya bien, y entonces seamos garantes de todas esas bendiciones que Él, ya te lo he dicho varias veces, de manera sintética, lo tienes ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, del 1 al 14. Ahí los tienes, son sintéticas, pero no son las únicas, hay más. De esto depende justamente, por eso la importancia del perdón, porque el perdón es justamente el no amar al prójimo. Y entonces ahí se está incumpliendo la Torá, la instrucción. ¿Sí? Y luego, cuando nos dice al final, en Apocalipsis 14, 12, que nos dice que allí estarán los que cumplen, los que tienen la fe en Yeshua y cumplen los mandamientos de Dios. ¿Te imaginas? Esto es un mandamiento. De acuerdo a Apocalipsis, a revelaciones, algo que todavía no está cumplido en el ámbito material, en esta dimensión, pero que ya está cumplido en lo espiritual. Pues simplemente, mi hermano, hay que pensarle cuando
nos dicen que no estamos bajo la instrucción. Entonces, es delicado todo esto. Por eso lo traigo, porque está en riesgo tu vida eterna. Recuerda lo que dijo Yeshua: no hagas tesoros en la tierra, porque se van a corromper. Haz tesoros en el cielo, haz tus depósitos bancarios allá en el cielo. ¿Por qué? Porque eso te va a dar méritos para que tú puedas estar en la patria celestial por toda la eternidad junto a Yahweh nuestro Padre, bendito sea, y a nuestro amado Salvador, Yeshua, bendito sea también. Entonces necesitamos ser sanados, y hoy justamente te ofrece esa sanidad, y ya no ser guerreros heridos, guerreros lastimados. ¿Sí? Mira, en esta noche, entra a la intimidad con el Señor y desprovéete, quítate toda ansiedad, toda preocupación, toda tensión, toda ansiedad, y derrama tu corazón delante del Eterno. No pienses, no razones. Permítete escuchar el latir de tu corazón. Deja que el silencio invada tu ser al punto que solo escuches el ritmo de tu corazón. Ya te lo he dicho, no vayas con una oración. No, ve con el corazón dispuesto a dialogar con el Padre, a hacer plegaria delante del trono, a levantar tus manos y a decirle a Yahweh: heme aquí, Abba, heme aquí. Ineni en hebreo, Ineni, Abba, heme aquí. Y empieza a darle gracias por todo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Quizás te resulte difícil lo que te estoy diciendo, porque generalmente no se te aconseja esto, pero nosotros lo tenemos experimentado. La manera en que nosotros hemos ido haciendo posible nuestra evolución espiritual ha sido justamente por agradecer de entrada, agradecer por todo. Pablo lo dice, que haya agradecimiento en Yeshua, sí, que abunde agradecimiento en el nombre de Yeshua. Y así entra, Ineni Abba, gracias por la vida que me diste, gracias por tu aliento que pusiste ahora temprana, gracias porque me diste alimento en este día, gracias porque pusiste agua en mi regadera, gracias porque me permitiste. No sé lo que tú le tengas que decir, pero derrama tu corazón delante de Él y dile: Señor, trae a mi memoria todos los recuerdos, las situaciones en las que yo haya sido lastimado y que aún no sanan. Quiero que tú me sanes. Y mira, lo que tú vayas recordando, ya te lo he dicho, cuando entres, cuando subas a ese lugar alto es la oración. Llévate tu plumita, tu lápiz, tu cuaderno, tu bebida refrescante, tu café, no sé, y disponte, porque el Eterno te va a empezar a dictar. Te lo digo porque ya lo viví. Y también lo que tú recuerdes, anótalo, regístralo, imágenes, situaciones, porque es justamente la manera en que Él te pondrá en mente esas cuestiones que necesitan de perdón, que necesitan sanidad. El rechazo de alguna persona, de tus hijos, de tus padres, de alguna amistad, de tu cónyuge, de compañeros de trabajo, indiferencia de los jefes, amistades del pasado, etcétera. Y pídele que te revele las heridas que están ahí, de relaciones interpersonales anteriores, de ofensas recibidas de parientes, de miradas que te hayan lastimado, despedidas inesperadas, de ausencias de alguna persona a quien tú querías que estuviera contigo y no lo estuvo, y con ello te lastimaste. Una necesidad que no ha sido satisfecha por quien tú anhelabas que lo fuera. Mira, pídele que abra la maleta de tu equipaje. Sí, esa maleta que traes hasta este momento.
que fue llenándose de cosas a lo largo de tu vida, en tu peregrinar por este mundo, ¿sí? Y que empiece a sacar aquello que requiere de que tengas en memoria para pedir perdón, para que comience el proceso de retorno a Él. ¿Recuerdas que te decía que también hay otra palabra, otro concepto, que en Jesús el griego se llama arrepentimiento, pero que en Jesús el judío se llama teshuvah? Bueno, teshuvah es justamente el corregir nuestra vida y retornar a Dios. Y este proceso que te he puesto así de manera muy rápida en este momento es el inicio de teshuvah. Es la manera de hacer teshuvah. Es la manera de retornar al Creador por la vía de la corrección en nuestras vidas. ¿Implica arrepentimiento? Es cierto, sí. Implica perdón. ¿Por qué? Porque incluso puedes ir al punto -1 y decirle al Señor: ¿sabes qué? Vengo incrédulo. Ayuda con mi incredulidad. ¿Sí? Y mira, también yo lo he hecho, por eso te lo digo. Le he dicho en algunas de mis oraciones matutinas de la madrugada: Señor, tengo frío. Traigo frío en mi corazón. Quítame esta frialdad, Padre. En el nombre de Yeshua te lo pido, quítame esta frialdad. Mi conciencia me dice que necesito de ti, que quiero estar contigo, pero mi corazón está frío. Y cuando lo empiezas a decir y a pedirle, el Señor lo hace. Te pone ese corazón sensible a Él. Y entonces te explayas, mi hermano. Te explayas en la plegaria. ¿Sí? Te explayas diciéndole: me siento así, quiero esto, me ha pasado esto y ayúdame. Esa es una muestra de humildad. Y esa humildad te seguirá todo el día. ¿Y sabes qué? Justamente la humildad es lo que abre la posibilidad de teshuvah, la posibilidad del arrepentimiento, y abre también la puerta al perdón. Sí, así es. Un corazón humilde, un corazón desprovisto de orgullo, se abre al arrepentimiento, se abre al perdón, se abre a la restitución, a la restauración y a la sanidad. Entonces es justamente por eso entrar en esta condición, mi hermano, a ese lugar. ¿Sí? A ese lugar que se llama oración, ese lugar alto que se llama oración, a ese espacio que se llama oración, a ese momento que se llama oración, a ese recurso que se llama oración, a esa arma que se llama oración. ¿Sí? Esa es la única manera. Esa es la forma, ¿sí? Y la oración me refiero a un sentido general. Incluyo ahí esto que te he señalado como plegaria, ¿sí? Plegaria, porque la plegaria es como si te sentaras ante una taza de café con un amigo enfrente con el cual dialogas. Esa es la manera en que se hace la plegaria, ¿sí? Esa es la manera en que tú dialogas con el Eterno, con una taza de café. Y delante de ti, Yeshua, intercediendo por ti en el trono de gracia. Eso es, mi hermano, lo que ocurre ahí. Y mira, tú no te preocupes si la persona a la cual tú vas a pedir perdón, que el Señor te muestra, porque lo primero que voy a decir es que no me va a perdonar. No, no importa. Porque ¿sabes qué? Con el perdón, te decía al inicio, tú eres liberado. Y en todo caso, la persona que no te perdona, que no te da el perdón, se lleva la carga.
Se lleva la carga, se quita la carga a ti y se la lleva esa persona que no te perdona. Y todavía más, espiritualmente, Yeshua está ahí a su lado y te dice: yo te perdono, porque yo también por él di mi sangre. Eso es lo que hace nuestro amado Maestro, nuestro amado Redentor. Ahí es donde está sus ministerios. Aún siguen siendo vigentes sus ministerios. Los hizo estando aquí en la tierra y los sigo haciendo. Fue maestro y sigue siendo nuestro maestro y será maestro. Sí, Él es, Él fue y Él será. Entonces, mis hermanos, veamos el por qué necesitamos pedir el perdón. Porque necesitamos ser liberados. Porque necesitamos ser sanados. Eso es justamente lo que el Eterno quiere para todo creyente. Lo quiere para ti, lo quiere para mí. No seamos de duro corazón. Digámosle que lo necesitamos. Pidámosle su ayuda. Sin Él no podemos. El perdón solamente es posible. Mira, la terapia psicológica sí te puede ayudar efectivamente. Sí. Pero quien realmente sana es Yeshua. Quien realmente libera es Yeshua. ¿Sí? Y esto es una cuestión de emuná. Ya te lo decía anteriormente. ¿Por qué es una cuestión de emuná? Porque cuando entiendes tú las cosas en emuná, quiere decir que todo lo que ocurre en tu vida es voluntad de Dios. Y es voluntad de Dios en dos sentidos, ya te lo he dicho. Uno, porque el Eterno lo quiere. Y lo quiere solamente cuando es bendición. Pero lo permite, y ahí está la segunda manera de entender su voluntad, y permite lo que ocurre en tu vida cuando es aflicción. ¿Sí? Entonces, tanto lo uno como lo otro es voluntad de Dios, porque quiere o porque lo permite. Y todavía más, mi hermano, cuando tú entiendes en emuná todo esto, entonces entenderás que lo que hizo el Eterno al permitir la aflicción, al permitir el espíritu de falta de perdón, la fortaleza de la falta de perdón en nuestras vidas, no es más que el adelantamiento de su misericordia, del atributo de misericordia sobre el atributo de justicia. Son dos atributos de los cuales el Señor se sirve. Son parte de Él. Y Él siempre adelantará su misericordia por sobre su justicia. ¿Sí? Entonces, es una oportunidad que te está dando el Señor, además, para que tú hagas teshuvá, para que tú corrijas en tu vida lo que tengas que corregir y retornes a Él. Entonces, lo que te leí hace un rato es cierto. Una enfermedad, una aflicción, no es más que una parte del proceso de algo que necesitas corregir en tu vida. Pero eso solamente lo puedes corregir cuando tienes conocimiento. Conocimiento de la Escritura, pero también conocimiento de lo que ha pasado en tu vida. Y eso lo podrás obtener solamente en la intimidad de la plegaria, en la intimidad de la oración y en la intimidad del rezo. ¿Sí? Sí, te resulta extraño. Rezar es una palabra muy usada en otro tipo de credo. No, pero Yeshua lo hacía. Hay rezos que Yeshua hacía. La Amidá, por ejemplo. ¿Sí? Es un rezo que el pueblo judío tiene muchísimos años haciéndolo, desde antes de la venida de Yeshua. Por eso te digo que necesitamos conocer a Jesús el judío, porque cuando conoces a Jesús el judío, ya te lo decía, mira, te lo planteé en otros términos. Entre más buen discípulo, más verdadero discípulo eres de Yeshua, más te vas a parecer a Él. Y el que más te parezcas a Él,
es más parecerte a un judío. Y no estoy hablando de judaización, son cosas distintas. ¿Sí? O sea, es pensar como el maestro, es vivir como el maestro, es hacer como el maestro, es hablar como el maestro, es hablar como él, como judío. Entonces, esa es la promesa de perfeccionamiento, ¿sí? Mi hermano, mi hermana, entonces ahí es donde se encuentra justamente el que tú puedas ser sanado completamente, el que tú puedas tener la plenitud de las bendiciones del Eterno en tu vida, en este tiempo y en el tiempo venidero, la vida eterna. Sí, mis hermanos, así es. Y bueno, un saludo a todos aquellos que hoy estuvieron participando de la emisión. Juan Carlos Ramírez, Ali Gallego, Ana Rosa Salazar, hermano Héctor García, Luis Morán, un saludazo, Marta Reina Pérez, Bertelena, hija, un saludo, hermanita Célica, un gusto tenerla por aquí, en fin, tantos que se conectan, vaya. Muchas gracias, en verdad que estén por aquí en esta emisión. El Eterno, bendito sea el que los ha traído a que escuchen esto, ¿sí? Porque es para ustedes, el Señor lo envía para ustedes. Y es para que su fortaleza como creyentes sea cada vez más en Yeshua, para que cada vez más den testimonio de vida, ¿sí? Y mira, y no estoy hablando del concepto de prosperidad, o al menos de la doctrina de la prosperidad, es eso y mucho más, porque ya te decía, algo que viene con la bendición del Eterno, es algo que a veces no se toma en cuenta. Y lo dice el Eterno, que dice que junto con todas las bendiciones que te da, también te da Shalom. Y Shalom, cuando inunda Shalom, toda la bendición, entonces tú tienes la capacidad del disfrute de ellas, ¿sí? Pero bueno, esto es tema que en otro momento será abordado. Por ahora, mis hermanos, pues con esta última parte cerramos el tema de guerreros lastimados. Nos vemos el próximo martes, ¿sí? Un gusto haber estado aquí con ustedes nuevamente. Bendito el Eterno que nos dio condiciones para estar aquí. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua y miembro de Java Ministerios. Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, nos vemos el próximo martes. Shalom, mis hermanos. Esperando que haya sido de construcción y edificación para tu vida, la fe del creyente. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Shalom.